La Iglesia Senti City te invita a participar de una semana especial del 11 al 17 de abril, un tiempo para conocer a Cristo. Para conocer a quien se sacrificó para darnos vida. Porque a través de su sangre nos dio libertad. Por eso, en 7 oportunidades, Jesús derramó su sangre. Y cada uno de sus derramamientos tiene un significado especial. Completando su obra al morir y resucitar. Ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Te invitamos a participar de las meditaciones teoterápicas del 11 al 17 de abril, especial de Semana Santa, los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Muy buenos días, familia, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Una vez más estamos en estos nuestros tiempos especiales de devocional, pues hablando acerca de los 7 derramamientos de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que significa este 6º derramamiento, los clavos en los pies. Y pues yo hablaría de esto como el camino por el cual caminar, ¿cierto? El camino por el cual debemos andar, el camino por el cual debemos caminar. Esto es lo que Dios nos enseña. Yo quisiera que vayamos para, a manera de introducción, entrar en este pasaje de la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículos del 25 al 27, donde dice: mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está delante de ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Evita que tus pies sigan el mal. Que no nos vayamos a desviar por el camino equivocado. Y es que en un momento dado podemos seguir un camino equivocado, podemos estar caminando de manera equivocada. Precisamente por eso Jesús entrega pues la sangre de sus pies. Pero quisiera que vayamos un poquito más acerca de este punto y que podamos entrar en la introducción y entender para qué sirven nuestros pies humanamente hablando. ¿Para qué sirven? Bueno, en primer lugar sirven para sostenernos, para caminar, para correr, para darle estabilidad a nuestro cuerpo. Entonces, es necesario pues ver que este proceso de sostenimiento que Dios hace con nosotros pues es necesario. Dios nos dio los pies para eso, pero en segundo lugar, Dios también nos dio nuestros pies para que podamos conducirlos hacia donde nuestro cerebro les indica, hacia donde Dios quiere que nosotros pues los llevemos. Es aquí vital e importantísimo entender que cuando nosotros tomamos una decisión en nuestro corazón, en nuestra mente, pues es hacia allá, hacia donde van nuestros pies. Y el peligro de todo esto, como lo vimos en Proverbios, es que nos desviemos. Si tú te fijas en la palabra de Dios, es muy claro el pasaje cuando nos dice en Proverbios 4:27, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Evita que tus pies sigan el mal. ¿Dónde está pues precisamente lo que decíamos, el peligro? El peligro está en que nuestros pies se desvíen y esto involucra el hecho de que nosotros mismos nos desviemos. Cuando el Señor Jesús va a la cruz, Él derrama la sangre de sus pies.
Él así es que lo derrama. ¿Y por qué derrama esta sangre, pues, de sus pies? Precisamente para corregir nuestro camino, para poder orientar espiritualmente. Él estaba derrotando nuestros malos caminos. Él estaba derrotando en la cruz aquella decisión que podemos tomar de irnos por el camino equivocado. Y es que estaba profetizado en el Salmo 22, versículo 16, mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies. Este versículo profético nos habla acerca de lo que implica el hecho de que sea atravesado sus pies. Los pies de Jesús fueron atravesados, y es que era necesario que los pies de Jesús sean atravesados para que Él, con su autoridad y su limpieza, pueda corregir nuestro camino, pueda corregirnos a nosotros mismos. Y es que nuestro camino puede resultar ser agraviado por el pecado. En la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Y esta es la verdad. La verdad es que nosotros podemos equivocarnos en nuestro camino, podemos seguir el camino equivocado y nos puede parecer que estamos yendo por el camino correcto. Pero es por eso que Jesús va a la cruz, precisamente para que no escojamos el camino equivocado. Y es que si hay una de las cosas que Dios detesta, es que nosotros escojamos un camino equivocado. Y lo quiero decir conforme a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 17, donde nos dice, hay 6 cosas que el Señor odia. No son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Aquí vemos en el pasaje claramente que Dios detesta los pies que corren hacia el mal. Dios nos ha dado ese privilegio. Jesús ha ido a la cruz por nosotros, derramó su sangre, la sangre de sus pies, para que nosotros corrijamos nuestro camino, para que no escojamos el camino equivocado y que nuestros pies consagrados decidan hacia dónde ir, hacia dónde dirigirse. Y es aquí cuando nosotros comprendemos este gran y importante detalle. Y es que el Señor nos enseñó a seguir sus pasos. Si nosotros somos conscientes de lo que el Señor nos ha enseñado, pues Él nos ha llevado a seguir sus pasos. Y uno de los siervos de Dios, uno de los discípulos del Señor Jesús, nada más y nada menos que el apóstol Pedro, nos exhorta a que sigamos los pasos de Jesús. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Debemos seguir sus pasos. Jesucristo fue a la cruz por eso. Él derramó su sangre para que nosotros sigamos sus pasos, sigamos su ejemplo. Ahora, esto no nos quepa la menor duda de que en muchos de los casos, como dice el versículo, tengamos que pasar por pruebas, tengamos que pasar por procesos formativos. Y es que en la palabra de Dios, en Job capítulo 23, versículos del 10 al 11, dice, sin embargo, Él sabe a dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro, pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado.
Aquí Job pues nos enseña que nosotros seguimos sus caminos y no nos desviamos, continuamos con el caminar. Y cada vez que entendemos que pasamos por pruebas y por dificultades, sabemos que tenemos que continuar y seguir por su camino sin desviarnos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desviarnos? En un momento dado, pues hay presiones externas, dificultades, y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo hacemos para no desviarnos? ¿Cómo hacemos ahora que Jesús ha derramado su sangre por nosotros y estamos caminando en pos de Él? ¿Cómo hacemos para no desviarnos? Bueno, la palabra de Dios también nos exhorta, conforme a lo que dice el Salmo 119, versículo 105, dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra de Dios es una lámpara, una luz que guía mi camino. Qué hermoso es saber que Dios no solo derramó su sangre por nosotros en la cruz, en los pies de Jesús, sino que Él nos dejó su palabra para que nosotros podamos, en base a ella, corregir nuestro camino, continuar sabiendo los pasos que tenemos que dar, hacia dónde tenemos que ir. Y aquí surge un ejemplo importantísimo en la Biblia de un varón de Dios que es un ejemplo para todos nosotros, un hombre que nos dice la palabra de Dios, que caminó con Dios, un hombre que hizo lo que Dios quiso, y fue tal el proceso en su caminar con Dios que Dios se lo llevó al cielo libremente. Y esta persona es nada más y nada menos que Enoc. En Génesis capítulo 5, versículos del 21 en adelante, nos dice la palabra de Dios, cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más. Y tuvo otros hijos e hijas. Y ojo con lo que dice, tuvo comunión íntima. Y dice el versículo 23, Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Es tal decir que para Dios era tan hermoso tener a un hijo que caminaba en comunión íntima con Él, que Él decidió llevárselo. Lo amó más, lo amó con todo su corazón, que prefirió tenerlo más cerca y se lo llevó. Y esto nos muestra el ejemplo de cómo nosotros deberíamos vivir. Ahora, caminar en comunión permanente con Dios es caminar en el camino de la santidad. Y quiero aquí poner el ejemplo de lo que nos dice Isaías capítulo 35, versículo 8. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Y aquí nos habla de una autopista, si quiere verlo así, la autopista de la santidad. Y vemos aquí que los que andamos en esa autopista es porque básicamente hemos decidido caminar por los caminos de Dios. Y aquí el punto es entender que Jesús nos pide que guiamos sus pasos, o que sigamos sus pasos, que entendamos sus pasos. Y es aquí cuando quiero hablarles de algo más. Y quiero hablarles acerca de lo que significa el discipulado. Y es que al hablar de seguir sus pasos, estamos hablando necesariamente de seguir la vida de Jesús. Seguir sus pasos es el verdadero discipulado. Seguir los pasos de Jesús es el verdadero discipulado. Y aquí vemos y entendemos por qué Jesús es que nos habla, o a través de esa sangre derramada nos habla del derramamiento en sus pies.
Y es que esto nos lleva a entender que nosotros no podemos mirar atrás, no podemos seguir viviendo como usualmente hubiéramos querido vivir. Y por favor, observemos lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 59. Y vamos a ver más adelante. Mientras caminaban, alguien dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Está Jesús caminando con nosotros. Y Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Y yo añadiría: no es apto para seguir el camino de Dios. Aquel que mira atrás, aquel que se queda mirando atrás, aquel que se queda enredado, el que pone su mano en el arado, nos dice, y luego mira atrás, no es apto para el reino. Aquí estamos hablando de que vivir en este camino de discipulado, que es el camino donde mis pies caminan, es un punto importante de decisión de llevar la paz al mundo, de llevar la paz a la humanidad. Como nos dice Efesios capítulo 6:15, pónganse como calzado, dice, la paz, los zapatos de la paz en sus pies, que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Y aquí Dios nos habla de ponernos los zapatos de la paz. Y es que ese camino de discipulado implica ese compromiso e implica ese entendimiento de seguir a Jesús, seguir los pasos de Jesús. Y no nos olvidemos las promesas que Dios le dio a su pueblo cuando dijo que todo lo que pisare la planta de nuestro pie, Deuteronomio 11:24, todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano y en el norte, y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Increíble, pero ese es el camino del discipulado. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Pero hay algo más. Y con eso quiero que vayamos a concluir este tiempo devocional. Y es que el discipulado, como podemos entender, nos conduce a la consagración. Y es que mientras más somos formados por Dios y mientras más Él sigue enseñándonos y afirmándonos en su camino, Él pide de nosotros mayor consagración, mayor compromiso y consagración. Y entender esto es por qué razón Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y es que en Juan capítulo 13, versículo 5 lo dice: y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Claro, ahí es cuando Pedro reacciona. Inmediatamente le dice: Señor, ¿pero por qué me lavas los pies? Yo debería lavarte los pies. Pero él le dice: no, es necesario que yo te lave los pies. Él dice: entonces lávame todo. Pero no, él le dice: el que te lava los pies es suficiente. Lavarte los pies es suficiente, porque Jesús conocía claramente el compromiso de su caminar, hacia dónde irían, las decisiones que tomarían, hacia dónde les guiaría la gran comisión.
Así es que la Biblia entonces nos aclara, y el apóstol Pablo nos aclara, que son hermosos los pies de aquellos que anuncian la paz. Romanos 10:15. ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. El camino del discipulado es el camino de la consagración. Y son aquellos que, consagrados nuestros pies por seguir el camino de Jesús, el camino que Él compró con su sangre para cada uno de nosotros, nos lleva a una vida de servicio, de consagración, de llevar a otros a los pies de Jesús, de llevarles a todos en el camino. Y quiero decirles también que los consagrados no permitimos que ninguna cosa, ningún polvo de pecado nos contamine. Y es que en nuestro servicio nos vamos a encontrar con lo que el mismo Señor nos dijo en Mateo capítulo 10 del 14 al 15. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esta ciudad. Mis amados, Dios no quiere que nosotros dañemos nuestro corazón en el servicio. Al contrario, Él quiere que nosotros nos consagremos al seguir los pasos de Jesús. Ahora, de ninguna manera estos pasos son fáciles. Si a Jesús le costaron su sangre, quizás nosotros también tengamos que hacer algún sacrificio mientras lo hacemos. Pero aquí lo importante, ya hablando de la aplicación teoterápica para nuestras vidas, es de la única manera en que nuestra vida no tropiece es caminar con Dios diariamente. Dejar que Él viva a través de nosotros. Lo único que hizo Enoc, poniendo el caso de Enoc, qué maravilloso que caminó con Dios. Esto, pues lo hizo como un hombre especial al corazón de Dios. Él quería agradar a Dios, quería servirle, y por eso caminaba en esa dirección. Y fue eso lo que le agradó a Dios, caminar por fe. Caminó siguiéndole a Dios, caminó por la fe. Seguimos a Jesús, seguimos sus pasos. El camino del compromiso es el camino por el cual vamos andando, el camino de la consagración. Yo les invito a que en esta mañana, en que estamos una vez más recordando estos derramamientos de la sangre de Jesús, podamos verdaderamente experimentar sanidad, tratamiento, teoterapia de parte de Dios en nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Padre, venimos ante ti, Señor eterno, porque tú eres aquel que entregó tu vida en la cruz. Tú le entregaste su vida en la cruz, Señor. Esa vida maravillosa, y hoy viene a nuestra mente por el Espíritu Santo el derramamiento de la sangre de tus pies. Hoy vemos, Señor, la razón por la cual derramaste tu preciosa sangre, Señor, en la cruz del Calvario. Y esa sangre que salía de tus pies nos habla y nos marca el corazón, haciéndonos entender el camino por el que tenemos que andar, haciéndonos entender que tú, Señor, por tu santa misericordia, pensaste en nuestros caminos, pensaste en las decisiones equivocadas que a veces tomamos, pensaste en la necesidad que tenemos de comprender que nuestros caminos no son tus caminos y que verdaderamente tenemos que seguir tus caminos, tenemos que seguir tus pasos y cuidar de ello. No caminar por donde a nosotros nos parece, sino siempre estar atentos a donde tú caminas para seguirte. Ese es el discipulado. Queremos ser discípulos de Jesús. Queremos ser discípulos tuyos, Señor. Queremos aprender a seguirte a cualquier precio. Entender que, aunque puede ser difícil, no es imposible. Y es necesario que pasemos por pruebas. Es necesario que pasemos por dificultades en el caminar, pero esto no quiere decir que el polvo
que nos encontremos en el camino debe ser un obstáculo. Quizás te has encontrado con obstáculos en el caminar con Dios. Quizás te has encontrado con obstáculos en el caminar en el discipulado. Dile al Señor: Señor, hoy limpio mis pies. Hoy limpio todo polvo de mis pies, Señor. Si de alguna manera me he sentido tropezado, he sentido debilidad en mi vida, Señor, hoy te pido perdón, porque yo sé que tu sangre fue derramada en tus pies. La sangre de tus pies fue derramada. Y por eso, Señor, yo tengo mi victoria. Y puedo levantarme, Señor, y declararlo con mi propia boca, que tengo un camino consagrado en tus pies, un camino consagrado en mis pies, porque estoy siguiendo tus pasos, porque estoy caminando por donde tú caminaste todos los días, y sigo caminando por donde tú caminas, Señor, sirviéndote, amándote, siguiéndote a cualquier precio. Gracias, Señor, por este día. Yo te alabo y te bendigo, y aquí me quedo delante de ti, Señor, una vez más, recordando aquella consagración de Enoc, un hombre que caminó contigo, que tuvo una comunión íntima contigo todos los días. Ese camino de santidad que lo llevó a tu presencia santa, Señor, todos los días de su vida. Gracias, Dios, porque nosotros sabemos que es el camino que estamos siguiendo, un camino que no es nuestro, un camino que humanamente no lo podemos seguir, pero gracias a la sangre derramada en los pies de Jesús, la sangre de los pies de Jesús, nosotros podemos caminar por ella. Te entregamos una vez más nuestras vidas, Señor, y nuestros caminos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Familia linda, que Dios les bendiga rica y abundantemente, y nos veremos en una próxima oportunidad en estos tiempos de edificación teoterápica. Bendiciones a todos.